Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar el himno número 548, 548. No te dé temor, 548. Todos puestos de pie. 548. Creo que ya me aprieta el saco después de la comida. Himno número 548. No te dé temor. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. En la segunda, no te dé temor hacer por Cristo cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Vamos a cantar la tercera estrofa bien fuerte, hermanos. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Gracias, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio pidiendo una oración. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por la vida y la salvación que nos has dado. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí nuevamente juntos, Señor, como hermanos en este lugar, Señor. Gracias porque nos das un lugar, Señor, para poder reunirnos como iglesia, Señor. Sabemos que hay varias personas, Señor, que a lo mejor están batallando con salud, Señor, entre ellos mi papá, Señor. Te estamos pidiendo por cada uno de ellos, Señor, que a lo mejor están ahorita un poco delicados de salud. Cuídalos, protégelos, Señor. También hermanos de aquí de la iglesia que sabemos, Señor, que a lo mejor no están con nosotros por alguna otra situación de salud. Nuestra hermana Marisol, Señor, te estamos pidiendo por ella, Señor, por cada uno de los hermanos que a lo mejor ahorita están recuperándose con este virus también, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor. Pon de tu mano sanadora con ellos, Señor. De la misma manera, Señor, te estamos pidiendo por cada uno de mis hermanos que a lo mejor están en camino todavía, que ayúdanos a estar con nosotros aquí de una manera pronta y segura. Y también te estamos dando muchísimas gracias, Señor, por el culto de la mañana, Señor, porque nos permitiste tener la oportunidad, Señor, de tener un recuerdo aquí de la iglesia como familia, Señor, y también, Señor, de que tú nos diste el privilegio de escuchar de tu palabra en esta mañana. Bendice el culto en esta tarde, háblanos a través de tu palabra, Señor. Bendice al pastor, bendice la predicación, que todo sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, muy amables, gracias. Bueno, una bendición estar aquí una vez más, amén. Tuvimos un buen servicio esta mañana, gracias al Señor, a pesar del clima. Cuando salimos de casa, mi esposa y yo me iba comentando y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si no, el clima desanima a algunos hermanos. No debería de ser así, pero así pasa, ¿verdad? Somos de esa manera. Pero tuvimos un buen grupo, un buen servicio, gracias al Señor. Vamos a seguir orando, trabajando, amén. Para la iglesia, para el Señor, echándole ganas. El próximo domingo tenemos el día de postres. Cada visitante que tengamos le queremos regalar de parte de la iglesia un pie, ya sea un pumpkin pie, pecan pie. ¿Qué otros pies hay? Apple pie, cherry pie, blue. Vamos a hacer nomás pumpkin pie,
Pecan pie. ¿Y qué? Y pumpkin, pecan, apple, porcupine, todo. ¿Verdad? Todos los pies que haya por ahí. No, vamos a invitar a alguien, miren. Estamos en tiempos, estamos siguiendo las noticias un poco. No, Santiago es el que me mantiene al tanto en realidad. Ya hace tiempo que ya no veo las noticias. Le pregunto cómo va el asunto, cómo está todo, qué dice. El gobernador ahí anda como queriendo cerrar otra vez, sinceramente. No soy sincero, yo pienso que ya está un poco. Bueno, es que entiendo lo que está atrás, ¿no? Es para no saturar los hospitales, supuestamente. Pero es algo inevitable, ¿no? Nos siguen encerrando, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a seguir, hermano, dígame. La Secretaría de Estado ya desde mañana, bueno, desde que los lunes no abre, ya desde el martes ya está cerrado hasta junio. ¿Hasta junio? Ya avisaron. ¿Junio? Hasta junio. Bueno, si todas licencias y stickers y todo les van a dar chance pues hasta el otro año. Bueno, ahí está. Entonces en California estaba diciendo el gobernador, dijo, no pueden reunirse, dice, estamos viendo que no se reúnan en Thanksgiving, ¿no? Que es la fecha donde todo el mundo reúne, no se reúnan más de 10 personas. Y si se reúnen, por favor eviten hablar, cantar, gritar. Estén nomás ahí en el cuarto viéndose las caras, yo creo, ¿verdad? Y luego dice, y si usan el baño, asegúrense que cada vez que lo usan, lávenlo, de así lo van usando, ¿verdad? Entonces, es una cosa ridícula. Dice, no, otra vez, yo entiendo, no estamos minimizando, pero tampoco hay que caer en el temor y todo este asunto de, lo que la ciencia diga, hablamos a favor de science. La ciencia ni siquiera sabe qué está pasando, ¿verdad? Y hay que cuidarnos, hay que mantener, hay que mantener lo que podamos, pero sin caer en el temor, hermano, sin caer en ese temor. Y bueno, le preguntaron a uno de los que supuestamente va a ser un advisor, uno de los que va a darle, ¿cómo se llama? Advisor, consejero, un consejero del próximo presidente, si todo va como va, ¿verdad? Joe Biden, y dijo, no, eso de la cuarentena no sirve, dijo, lo que funciona es ¿cómo se dice? Aislamiento, es decir, por ejemplo, yo soy 7 en la casa, entonces hay que dividirnos los cuartos, ¿verdad? Yo en un cuarto, mi esposa en otro, mi hijo en otro, mi otro hijo, pero nos vamos al basement, y el que no quepa, pues al garage, ¿verdad? Y es lo que están sugiriendo, o sea, una ridiculez, nos reímos, pero hasta ese punto llega sinceramente el deseo de controlar, ¿no? Entonces tenemos precauciones. Aquí no hemos impuesto el hecho de la máscara, porque yo considero esto, y bueno, la mayoría de aquí somos adultos, incluso jóvenes. Digo, si usted se siente confortable sin máscara, adelante, pero si le quiere poner, póngaselo, nadie le va a decir nada, nadie lo va a criticar ni nada. Pero no voy a decir qué hacer o qué no hacer, sí me está siguiendo, es decir, hasta llega un punto, ¿no? Por ejemplo, si estás con gripa, no le voy a ir a su casa a tocar, ya te preparé tu té, ¿verdad? Tómate, no. O sea, usted sabe cuidar, yo me sé cuidar, entonces sí está conmigo. Obviamente vamos al Walmart, nos dice no puedes entrar sin máscara, pues nos la ponemos, ¿verdad? Hay que usarla. Y no estoy diciendo que sirve o no sirve, simplemente estoy diciendo que no hay que caer en ese temor, hay que hacer todo con precaución, pero nomás hay que tener sin temor. Y me canso de decir esto, pero lo digo porque yo sé cómo es el diablo, ¿no? Porque esta temporada de cuarentena ha traído mucha repercusión en muchas iglesias, de verdad, los cristianos de años, se han apartado de las cosas de Dios. Porque no puedes, escuche, es una enseñanza para nosotros, no puedes alejarte de la iglesia por cierto tiempo sin que afecte tu vida. Tarde o temprano te va a empezar a afectar. Si tú te alejas de las cosas de Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de la presencia de Dios, te va a empezar a afectar y es fácil enfriarse, es fácil alejarse, es fácil perder ese fuego, ¿no? Por eso es muy importante. Ay, pastor, pues nomás falta un servicio. Sí, pero es que así empezamos, ¿no? Nomás fue una copita, nomás fue una tocada de cigarro, nomás fue una probada de droga. Sí, por uno siempre se empieza. Y el diablo siempre por una pequeña cosa empieza a hacer grandes. Entonces, de verdad, es un ejemplo. Yo sinceramente he escuchado, no sé si testimonios, ¿no? Pero no testimonios, pues sí son testimonios, pero malos testimonios de gente que esta cuarentena literalmente le dijo al pastor, pues entender que anduve en cuarentena, ¿verdad? Anduve de cuarentena de Dios, pero no anduve de cuarentena de maldades, ¿no? Y cosas que no debe hacer. Pues me conseguí otra y ya voy a dejar a mi familia y me voy a ir. O sea, todo de la cuarentena, pero no es tanto es el estar, no estar donde debemos de estar. Entonces sí afecta, ¿no? Esto. Entonces yo le digo, yo entiendo si usted le da una calentura, algo, lo hemos dicho,
Si quiere abstenerse por seguridad, adelante. La hermana Mónica, un gusto verla aquí, ¿verdad? Pero entendemos también que ella por seguridad estuvo hasta que se aseguró, ¿verdad? Que todo estuviera bien. Todavía llegando, ¿verdad? Mi esposa le hizo así con la mano para que tomamos la temperatura, ¿no? Pero sí me entiendes, o sea, entendemos eso, ¿eh? Ahora, lo que no es que otra vez cerramos la iglesia o dejamos de venir a la iglesia, pero seguimos yendo a otros lugares donde estamos más expuestos a contagiarnos, más expuestos. O sea, y a veces ahí entra un poco pues el doble estándar, ¿no? Tanto del gobierno como de las personas que nos critican, o sea, a mí por tal vez venir a la iglesia, porque habrá quien diga, ay, ¿a poco vas a ir a la iglesia? ¿Vas a exponerte? Bueno, pues tú fuiste al Walmart, ni siquiera fuiste por algo esencial, ¿no? Te fuiste por, no sé, por los panquecitos, vamos, ¿no? O sea, entonces son cositas así, vamos, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, oremos por los que están enfermos, como Santiago mencionamos esto. El papá hermano Santiago está batallando con la diabetes, su vista en particular. Oren por eso, hermanos, que Dios le ayude en lo que pues atraviesan ese proceso de la inyección, ¿no? Que le van a poner, y oremos por eso, que todo funcione y ore para bien. Mencionamos también la jovencita esta conocida, la hermana Ana, no tengo nombre en el momento, pero ustedes saben, puedo orar por ella. La conocida nuestra hermana Ana, oré por ella, y también oré por la hermana Marisol. Aparentemente salió una vez más, parece que positiva, a lo que nos comenta la hermana. Y ahí está otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo que dijeron, una vez que te da ya no te puede volver a dar, y que no sé qué, ya te haces invencible? Y entonces, hay tantas variables, ¿no? Hay tantas cosas, pero el punto es, hay que cuidarse. Si oramos que Dios nos cuide, nos proteja, obviamente, pero vamos a seguir adelante viviendo nuestra vida, viviendo para el Señor, amén. Entonces, y si usted no llega a venir, hermanos, por alguna razón, que pastor, pues la verdad, para prevenir, porque me siento un poco, verdad, como con fiebre, entonces no quise exponer a nadie por sí o por no, pues entendemos, pero acuérdense que seguimos teniendo transmisiones, amén. Porque muchos están en casa, pero andan viendo la novela, ¿verdad? Y ven lo que andan ahí. Entonces, aunque sea, aprovechen, hermanos, de verdad, porque sinceramente lo digo de verdad, hermanos, ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, ninguno de nosotros nos podemos abstener de la presencia de Dios sin que nos afecte. Somos carne, hermanos. Amén. Y el diablo es diablo. Y nos puede enfriar, nos puede desanimar, nos puede desalentar, y empezamos en casa sin nada que hacer, porque hay cosas que hacer, simplemente que nos decidimos no hacer nada, ¿verdad? Porque hay mucho que hacer en la casa, ¿no? Donde quiera que vivamos, pero estamos viendo la tele, escuchando, no sé, y todo eso nos afecta, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Pero bueno, suficiente ahí. El próximo domingo es el último domingo para traer despensa para las canastas. La hermana Ligia está recogiendo eso. Pero por favor, si usted puede ayudar, tráiganos, aunque sea una lata, dos, lo que usted pueda. Si usted puede traer una tremenda bolsa, pues adelante, qué bendición, amén. Y queremos este año, aparte de la que se junte despensa, queremos añadir una tarjeta para que compren, si gustan, ¿no? Obviamente será decisión propia, que compren un pavo, un jamón o lo que sea. Eso por favor tenga eso en mente. Los juguetes para el 20 de diciembre, hermana Tila los está recogiendo desde ya. De hecho, ya algunos hermanos trajeron juguetes, por favor, ¿sí, hermano? No. Se me olvidó temprano. No, ok. Hermana Tila está ayudando con juguetes. Si usted puede traer un juguete, poco a poco vamos juntando hasta el 20, queremos hacer una buena cantidad. Otra vez, hermanos, estamos planeando todo esto, entendemos, ¿no? Entiéndonos, pero sabe que Dios ha sido bueno. Porque a pesar de cómo estamos y la influencia de las noticias y el temor que se ha metido en la gente, mire, gracias a Dios hemos tenido visitantes, amén. Hemos tenido gente venir, gente ser salva. Gloria a Dios, tuvimos 2 familias que vinieron el domingo pasado a regresar y seguimos orando y trabajando en eso. Eso queremos seguir adelante. Ahora sería una tristeza que el Señor esté obrando para traer a aquellos, gente nueva que le conozcan a Él, y el diablo por acá obrando a los que ya están para desanimarlos, ¿no? Y sacarlos. Entonces, ese no es el punto. El punto es los que estamos, seguir creciendo, seguir adelante, disfrutando la vida en Cristo Jesús, creciendo en la gracia de Dios y alcanzando a aquellos que no están. Amén. Que Dios añada cada día a los que sean salvos, pero bueno, hay que seguir trabajando y orando. ¿No? Ore por la iglesia, ore por los planes, tenemos bastantes planes. Oremos por todo lo que está pasando en la nación, hermanos. Mire, que ya se defina esto, que se solucione. Si ganó el presidente vigente, pues que se quede. Si ganó Joe Biden, pues que se quede. De cualquier manera, oremos, hermanos, para que todo esto se resuelva y que esté claro, ¿no? Porque sinceramente, hermanos, usted va a hablar acerca del ejemplo, pero Estados Unidos es un ejemplo a muchas naciones.
Un ejemplo de democracia, un ejemplo que supuestamente pues, es una nación que se rige por las leyes. Entonces es una desgracia que esta campaña o esta elección esté manchada, ¿no? Con una gran duda, un gran cuestionamiento si fue elegible o no. Entonces, por el bien de la nación y por el bien de todos, ¿verdad? Que se aclare todo esto, pues para no andar, ¿no? Pues ya, como los mexicanos, ¿no? Ya sabemos cómo es el asunto allá, ¿verdad? De seguro hubo chanchuy, decimos, ¿verdad? Pero aquí no se escuchaba de eso. Entonces, ojalá que se resuelva esto y se aclare. Y porque es lo mejor, amén. Gane quien gane, pero que gane legítimamente, que se aclare para seguir siendo ese ejemplo y que siga adelante esa situación, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno más. Vamos de coro acabando el servicio inmediatamente, si pueden venir para hacer una práctica y pues seguir adelante en eso, amén. Himno número 540, mi vida di por ti, 540. 540, mi vida di por ti. No. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, por ti molado fui, que has dado tú por mí. Por ti molado fui, que has dado tú por mí. La segunda, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si vas a la cuarta estrofa, vamos a cantar la última estrofa. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Gracias, hermanos. Ahora tenemos la lectura de la palabra de Dios. Van conmigo, por favor, al libro de Hebreos en sus Biblias. Hebreos capítulo 11 ahí en sus Biblias. Hebreos capítulo 11 en sus Biblias. Amén. Hebreos capítulo 11 en sus Biblias. Me faltó tiempo en la mañana, hermanos. Un tema muy amplio que hablamos también de la familia, del monte del mundo y todo lo demás. Hoy quiero continuar hablando como en ese rumbo, digamos así, pero no tanto como familia, pero quiero hablar como generación. Somos ahorita una generación, ¿verdad? Presente, viviendo la actualidad como padres, madres, adultos, por decirlo así. Vemos unos jóvenes que ya están por pisar, ¿verdad? La generación que viene atrás, que ya están en sus 18, 19, 20 años, que están entrando también a ese círculo, y tenemos obviamente jóvenes más pequeños, niños, pero es importante cada generación. Amén. Quiero hablar acerca de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Hebreos 11, versículo 32, por favor, versículo 32 de Hebreos 11, y vamos a leer del 32 hasta el capítulo 12, versículo 2. Son Hebreos 11, versículo 32, y vamos a continuar la lectura hasta entrar al capítulo 12,
y el versículo 2 del capítulo 12 termina. Amén. Amén. Vamos a leer alternadamente. Yo leo uno, ustedes otro, y nos vamos alternando hasta llegar a ese versículo. Dice la palabra de Dios así, versículo 32, lo leo yo primero, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. las mujeres recibieron sus muertos sin ver de resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acercados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. y todos estos, aunque alcanzaron el testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, si me ayudan todos una vez más, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar por favor. Mi Dios, Padre celestial, gracias. Mi Dios, obviamente, venimos a ti necesitados de tu presencia en este lugar, Señor, donde tu iglesia se reúne. Sería un mero edificio y seríamos un mero grupo de personas si sacáramos de la ecuación tu presencia. Es indispensable, Señor. No queremos una reunión nada más, no queremos estar nada más, queremos de ti. Por favor, háblanos, Señor, derrama tu poder, derrama tu presencia, Espíritu Santo, que obre con gracia y misericordia, pero con convicción en nuestros corazones, que podamos ser impactados, Señor, por los principios de tu palabra. Todo, Padre eterno, lo ponemos delante de tus manos. Glorioso nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mi amado, gracias. Hebreos capítulo 11, sabemos, y los que tenemos, digamos, un poquito más de tiempo, y los que no, bueno, para que sepamos todos, es conocido como el capítulo de la fe. El capítulo 11 de Hebreos meramente habla de personas que lograron hacer ciertas cosas por medio de la fe. De hecho, el versículo 1 de Hebreos nos describe mejor que cualquier diccionario qué es la fe. Es pues la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué tremenda descripción y qué tremendo es Dios, ¿no? Es incomparable en cuanto a describir, ¿verdad?, lo que la fe es. Ahora bien, les dije que íbamos a hablar acerca de nuestra generación. Estamos viviendo, y lo hemos escuchado por todos los diferentes medios posibles, que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos sin precedente. Bueno, tal vez sí hay, pero hace años atrás, ¿no? Leemos de los 1900, cuando apenas empezaba los 900, la fiebre española, por ejemplo. Leemos de ciertas plagas y pestes que golpearon la humanidad en los tiempos antiguos, ¿verdad?, de la Edad Media, de la Edad Oscura en Europa, ¿verdad?, como hubo gente que murió de la famosa plaga, ¿verdad?, la plaga negra. Y leemos eso, lo veíamos en alguna película tal vez de tiempo atrás, pero ahora estamos aquí viviendo en tiempos, ya sea que
tengamos nuestras teorías o no, ¿no? Porque hay muchas teorías circulando, que si lo soltaron en un cierto país, que si de verdad fue un murciélago, que si no sé, de dónde vino, de dónde salió, fue hecho en laboratorio, no fue hecho. Bueno, el caso es de que ha impactado a esta generación, en el sentido de que quién iba a imaginarse que íbamos a estar viviendo en este año de esta manera, donde el traer una mascarilla en el restaurante, en la tienda, en el aeropuerto, en todos los lugares, es una normalidad, ¿no? Nuestros hijos, bueno, lo menos los niños de la escuela, llegan a la escuela, tienen que entrar con su mascarita, les toman la temperatura, si pasan de cierta, obviamente si tienen fiebre, tienen que irse a casa, no pueden entrar. Entonces es algo que sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado y acoplado a ello. Ahí traemos nuestra máscara, ¿no? Aquí no nos ha pasado en estos días que nos bajamos, estamos ya a la puerta justo para entrar y nada más cosas que revisar, ¿verdad? Antes nada más hacía uno así por la cartera, después le añadió el celular y después le añadimos la máscara y algunos le añadimos los hijos, ¿verdad? Porque hasta ahora una tristeza sinceramente, pero los carros, muchos carros más nuevos, digámoslo así, ahí te avisa, ¿verdad? Te bajas del carro y te dice, acuérdate de revisar atrás. ¿Qué cosa, no? Que un carro nos tenga que recordar que tenemos hijos allá atrás. Pero bueno, hasta ese punto hemos llegado, ¿verdad? Donde parece que estamos haciendo un ritual antes de entrar a la tienda, ¿verdad? Ya parecemos umpires de béisbol, pero así estamos. Así es la realidad y nos hemos acostumbrado a ello. Ahí traemos nuestra máscara, pasamos a la tienda y de repente vemos la cajita y decimos, ¿sabes qué? Se nos están acabando, compramos otra cajita, compramos, etcétera. Pero nos hemos acostumbrado, es una normalidad ya para nosotros. Desgraciadamente, ¿no? Y eso también ha traído otro aspecto, ¿no? Donde hay una cierta desconfianza. Siempre ya estamos en un elevador y bajamos y está una persona esperando ahí y como que la pensó para meter, ¿no? Me meto, me espero, ¿qué hago, verdad? Y le dijimos, ahí decida, y total creo que se me entraron y eso. Estaba yo en la tienda también con mi esposa y mi familia y llevé a uno de mis hijos al baño y entonces vi una señora que estaba ahí picando en el elevador y se metió y dije, bueno, le digo, vamos a esperar a que se vaya, ¿verdad? Porque stranger danger. Y dije, no, y se fue y cerró las puertas del elevador. Entonces ya que cerró, me esperó un ratito y le piqué, dije, yo creo, entonces volvió a abrir las puertas y la señora me volvió a ver y me vio así con una cara de disgusto, ¿verdad? Como diciendo, y le dije, coge, donde no soy bien recibido, pues no entro, ¿verdad? Y se fue la señora. Entonces, es una normalidad, ¿no? O sea, creado sin quererlo. De por sí había gente seca, ¿no? Gente que era así muy, ¿cómo se llama? Muy seca, ¿no? Muy ¿cómo? Amigable. Y esto como que ha exaltado eso, ¿no? En muchas personas. Incluso a veces nosotros también, somos honestos, ¿no? De repente alguien, como yo, la madre estaba tosiendo en la tarde, ¿verdad? Y que, bueno, se me atoró saliva, ¿verdad? Más cuando es un desconocido, ¿no? Uno a la tienda y desconoce a uno y dice, que se baña, de aroma. No, eso es, estamos enfrentando algo que no hemos enfrentado en nuestra generación, pero nos tocó a nosotros, nos tocó a esta generación. Ahora bien, la pregunta que le voy a hacer esta noche es, ¿qué ejemplo estamos dando? A cómo estamos reaccionando a un momento de adversidad. Y no tanto como ciudadanos de este estado y de este país, pero como hijos de Dios. ¿Qué ejemplo estamos dando? Déjenme decir eso, no somos la primera generación que enfrenta cosas adversas, ni seremos la última generación. No sabemos qué van a enfrentar nuestros hijos. La realidad es que nuestros hijos van a enfrentar dificultades también. Otro día estábamos en casa y nos hablaron de la escuela que Ian se había caído y se golpeó, parece que se tropezó, no sé cómo estuvo, y se cayó de frente, cayó de cara y se golpeó. Le dijeron, pues se cayó, sangró. Dice que le duele un poco, pero está bien, o sea, no se ve como para mandarlo a casa o como ir al hospital. Se pegó y pues obviamente, entonces estábamos y le digo a mi esposa, pues voy a ver, ¿verdad? Voy a ver cómo está, me eché un ojo y llegó y cuando trajo la maestra, ¿verdad? Estaba ya con las lágrimas y porque pues él fue un golpe, de hecho ya se le va a caer el diente, creo ahorita apenas, a lo mejor llegando a casa, ¿verdad? Se lo acaba de rematar uno de sus hermanitos o algo. Y los que lo vimos y estaba, entonces como papá, pues me conmovió mucho porque es mi hijo. No quiero que nada le pase, no quiero que se caiga, no quiero que sangre, no quiero que sufra. Y me vio y lo abracé y ahí estuvimos un ratito y él estaba llorando y yo me estaba conteniendo porque le tenía que decir a ella, no, be tough, dude. Tienes que ponerte las pilas, tienes que ser,
ponerte ser macho, ¿verdad? Los machos no lloramos cuando nos ven. En silencio y en secreto sí, ¿verdad? Pero digo, aquí pero yo estaba, sinceramente tuve que contener porque es mi hijo. Yo no quiero que le pase, ni una caída, hermano, no quiero que sufra, no quiero. Pero la realidad es de que va a sufrir, va a pasar por dificultades. Tarde o temprano la vida, este mundo cruel, este mundo injusto, incluso a veces Dios permite que el cristiano atraviese ciertas tormentas de la vida. Anoche estábamos en casa y estaba ahí, ¿verdad? Y se fue a la cama de mamá y papá de nosotros y estaba ahí acurrucado, ¿verdad? Hecho bolita, tan flaco que estaba, ¿verdad? Pero estaba ahí hecho bolita y sonó un relámpago, tronó un relámpago y me dijo, tengo miedo de la tormenta. Y ya lo agarré y me dijo, bueno, aquí estamos. Y le empecé a decir, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dijo? Dice, las tormentas son necesarias. Porque si no hay tormenta, no hay lluvia. Si no hay lluvia, el zacate no crece, las flores no florecen. Es necesario, aunque nos da miedo, son necesarias. Vemos, hay tormentas en la vida que también son necesarias. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. La casa donde estamos ahorita, gracias a Dios, gracias a la tormenta y a la lluvia, nos dimos cuenta que tenemos que cambiar una ventana. Por si alguien sabe cambiar ventanas, me dicen. ¿Por qué? Porque entró agua. Porque hay una ventana que ya tratamos, no cierra. Y eso, la tormenta reflejó la debilidad. Y eso nos ayuda a nosotros a arreglar eso para mejorar. ¿Sí está conmigo? Y a veces Dios permite tormentas en nuestras vidas para ayudarnos a reflejar dónde estamos débiles o en qué podemos mejorar. Como dice el canto que cantamos, regocija en él, ¿verdad? Después de la prueba, después del fuego, a oro igual saldré. No, la realidad es esa, atravesaremos tormentas y la generación que viene también. Pero la pregunta es, ¿qué ejemplo estamos dejando nosotros a la próxima generación? ¿A cómo estamos reaccionando a todo eso? ¿Qué están viendo? Porque nuestros hijos están viendo, hermanos. Y nosotros transmitimos a ellos también. ¿Sí están conmigo? Transmitimos temor, transmitimos duda, transmitimos fe, transmitimos falta de fe. ¿Qué estamos dejando de ejemplo? Aquí leímos unos pasajes y quiero rápidamente dar 3 puntos, hermanos, de ejemplos que estas personas dejaron. Ahora, vemos en el versículo 32 y 34, si veis sus Biblias del capítulo 11 de Hebreos, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ellos dieron ejemplo en las victorias. Y uno sabe que a veces necesitamos, así como dije, necesitamos las tormentas, es necesario en la vida de cada uno de nosotros victorias también. Y Dios quiere darnos victorias, porque somos ejemplo para la próxima generación. ¿Está conmigo? ¿Qué ejemplo en victorias? Es decir, ¿qué victorias usted y yo estamos logrando en nuestra vida cristiana para poner un ejemplo a nuestros hijos, a los niños de la iglesia, a los jóvenes que vienen? ¿Qué ejemplo estamos dando como matrimonios? De un matrimonio exitoso, de un matrimonio que ame a Dios, de un matrimonio que se ame en ellos, de un matrimonio gozoso y alegre, que sea algo que nuestros hijos deseen. Mis hijos están pequeños y entiendo que llegarán a la edad de teens, ¿verdad? De juventud. No, pero mi oración es, Señor, ayúdame a mí y a mi esposa de tal manera que puedan seguir con este sentir, porque todos nuestros hijos, Ian y Haley, que son los más grandecitos, que ya más o menos la ven venir, aunque falta mucho, primero Dios, pero me dice, cuando yo crezca, yo no voy a ir al colegio, porque aquí quiero vivir toda mi vida. Es más, ya quiero apartar un cuarto, ¿verdad? Si un día se casan, ya tienen. ¿Sabe por qué? Porque ahorita ellos aman su casa, aman estar con nosotros, aman estar con su mamá y papá, aman la familia que Dios les ha dado. Y en su corazoncito de niños el deseo es permanecer siempre ahí. Ahora, como dije, entiendo que son niños, pero mi deseo es de que vean un ejemplo en su hogar a tal punto que no quieran. ¿Sí está conmigo? Sé que hay jóvenes que desean, ya me quiero cumplir 18 para irme de la casa, para irme con alguien, para casarme. ¿Por qué? Porque no aguantan. No son en todos los casos, no me malentienda, pero en algunos casos es el ejemplo de gritos, de pleitos. Tenemos que dejar un ejemplo de victoria.
¿Sí me está siguiendo? Un ejemplo no solamente de cosas que Dios ha hecho, no solamente un ejemplo como personal, de decir, ¿sabes qué, mi hijo? Mira, yo sé que yo conocí a Cristo después de cierta etapa de mi vida, pero te voy a mostrar que de aquí en adelante vamos a vivir una buena vida, porque vamos a vivir en victoria. Para que veas que conocer a Dios fue algo bueno, para que veas que la iglesia fue algo bueno, vamos, para que ellos deseen estar allí, para que ellos digan, ¿sabes qué? Mi papá y mi mamá invirtieron en las cosas de Dios, se dedicaron, cambiaron, y vi victoria en su matrimonio, vi victoria en su vida, vi victoria en la vida de mi mamá, aunque ya conocimos al Señor después de que se habían separado, pero vi victoria ahí, y yo quiero seguir en los caminos de Dios, quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos dejando un ejemplo en victoria. Como iglesia, hermanos, tenemos niños aquí. Yo les dije eso el otro día, en los próximos 10 años, ¿qué irá a hacer de nosotros como iglesia? Yo espero y confío en el Señor que tengamos victorias, que logremos como iglesia, para que la próxima generación vea que hay un Dios que sí puede. Tenemos que mostrarle. Ellos dejaron ejemplo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fue un gran ejemplo de victoria, de gente que por fe lograron cosas, hermanos. Tenemos un gran Dios y nuestros hijos están observando. Y si todo lo que observan en nuestra vida es pura, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, ay, otra vez me está yendo mal, ay, ¿sabes qué van a decir? Estos son toda la iglesia, ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos? ¿Para qué tenemos cantas que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es esto? Pero yo nunca he visto a Dios hacer nada en nuestra vida, porque no hay victorias. Tenemos que mostrarle victorias, hermanos. Comparta sus victorias con sus hijos, comparta con ellos testimonio de lo que Dios ha hecho. Cuando Dios les bendiga, comparta, dígales, mira, reúnanse, les quiero contar lo que Dios hizo, cómo Dios proveyó, cómo Dios suplió una necesidad, cómo Dios nos dio este trabajo, cómo Dios nos dio este carro, cómo Dios, quiero contarles de victorias que Dios nos ha dado, porque estamos dejando un ejemplo. Están viendo. Déjame hacer esa pregunta: ¿quién se quiere asociar con un Dios que todo el tiempo está desanimado, derrotado, desalentado y deprimido? Nadie. Por naturaleza queremos ganar, queremos victorias. ¿Sí está conmigo? Entonces, como cristianos, hijos de Dios, tenemos que dejar un ejemplo de victoria a ellos, de decirles, sabes que esto es bueno, hijo, sabes que esto te conviene, Dios es fiel, Dios cuida. En esta cuarentena, hermanos, aproveche a sus hijos, a sus jóvenes, a sus nietos, sus sobrinos. Dígales cuando tengan oportunidad, déjate decir algo, ¿sabes? Tú has visto, yo no he trabajado como antes este año. Tú has visto que he estado aquí en casa. Tú has visto que no he metido overtime. Tú has visto que a lo mejor el dinero, porque no he trabajado tanto como antes trabajaba, ha disminuido un poco el ingreso, pero tú también has visto que siempre hemos comido. Que siempre hemos tenido. Que aquí seguimos. Que sigue habiendo luz. Tenemos gas todavía para calentar la agüita. ¿Sabes por qué, hijo? Porque Dios nos ha cuidado, porque Él es fiel. Él no desampara. Ejemplo en victoria. ¿Está conmigo, hermanos? Que nuestros hijos vean, ¿sabe qué, iglesia? Que nuestros hijos vean, que digan, ¿sabes qué? No siempre estuvimos en este auditorio. Que ellos puedan ver atrás y decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando era niño y estábamos en aquel edificio en la 9 y estábamos ahí reunidos, y de repente la gente empezó a llegar y Dios empezó a dar una visión, y como iglesia por fe fuimos, construimos o compramos y ampliamos. Yo no sé, hermano, pero que ellos digan, ¿sabes qué? Ha habido un avance. Dios nos ha dado victoria. Dios nos ha dado victoria porque Dios puede. Pero cuando estábamos en la ruta, yo creo que este ejemplo que nos ha dado antes, ¿no? Pero cuando agarramos la ruta de autobús allá en Chicago, y Dios me permitió estar ahí tantito a cargo, y no porque yo estuviera a cargo, pero simplemente tenía un buen grupo ahí de hermanos. Y lo único que les dije, ¿saben qué, hermanos? Estoy cansado. Hay un señor, yo creo que le he contado esta historia, un señor que siempre que lo recogíamos, este señor, siempre, hermanos, cómo me chocaba y me daba la mera cresta, decía, uy, no vino nadie. Dije, híjole, y como era el último que recogíamos, pues efectivamente, ¿no? Que lo recogíamos, nomás había unos 10, 15 niños ahí. Dice, uy, no vino nadie, no, tú busques, ¿y cuánto llenábamos? 60, yo creo, ¿no? Los más largos, 60 cabía. Imagínate, pues nomás había 20, pues sí se sentía vacío el asunto. Uy, decía, no vino nadie hoy. Y el domingo que seguía venía otra, porque era fiel hasta eso, sí. Pero los que critican son más fieles. Otra vez,
qué? Vamos, no, en una buena manera, no a callarlo, ¿verdad? Vamos a hacer que cambie su manera de expresar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que venga. Y trabajamos, ¿no? Y lo oramos y empezamos ahí a echarle ganas. Y no fue hasta un día que se subió y dijo, ¡ay! Ahora sí vino gente. Y dije, gloria a Dios. Porque mi celo no era un orgullo de decir para que vea que grabarla. No, mi celo era cómo estamos enseñándole a los niños que mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso. Y ni siquiera un miserable autobús podemos llenar de gente que venga a alabar a Dios. Está conmigo. Y tenemos un Dios grande. Y tenemos una gran ciudad. Y tenemos una generación que está bien. Ahí está aquí. Amén. Ganan almas, alcanzan al perdido. Y la generación que viene, los niños están viendo qué hacemos nosotros. ¿Cuál perdido? Es sin Iván. ¿Cuál alcance sin invita? Si está conmigo. Muévase. Enseñémosles a esta próxima generación. Seamos un ejemplo en victoria. Número 2. Un ejemplo en la prueba. Un ejemplo en la prueba. Mira el versículo 35 y 37. 35 y 37 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No solo todo fue victoria, también hubieron pruebas. ¿Está conmigo? Pero escuchen bien esto: tanto las victorias se logran con fe, como las pruebas se pasan por fe. Todo es fe. Por fe creo que puedo derrumbar al gigante. Por fe creo que puedo aguantar la pérdida de todos mis hijos, perder mi dinero, perder mi estatus social, perder mi salud personal. Por tanto, nos gloriamos en la historia de David, como nos gloriamos en el ejemplo de Job. Pero ambos fueron por fe. Y nosotros, como hijos de Dios, no solamente tenemos que dar un ejemplo en las victorias, pero tenemos que dar un ejemplo en la prueba. Va a haber tiempos donde no va a ser victoria, vamos a pasar por pruebas. Ahorita estamos pasando por un tiempo, no tanto de prueba, hermanos, pero un tiempo humanamente incierto, humanamente deprimente, sinceramente. Imagínense que nos están quitando. ¿Sabe que usted que el ser humano necesitamos el convivio social? Por eso Dios fomenta la hermandad. Dice Dios, despídanse con ósculo santo, ¿verdad? Yo sé que muchas iglesias dicen, a ver, hermanita, venga, ¿verdad? Los hombres hayan, ¿verdad? El ósculo santo en los tiempos bíblicos y para el judío, ya de paso, pero usted sabe. El ósculo santo sí es un despido de beso, ¿no? Te despides de beso. Pero habla en la práctica judía, el ósculo santo se practicaba un hombre con hombre y una mujer. O sea, si yo vengo, hermano, te hago este el ósculo santo, hermano, tratados de dos años. Digo porque hay mucha gente que dice, pues la Biblia dice que ahora la hermanita es, no, dice que tú con el hermanito, ¿verdad? Y la hermanita es con la otra. Entonces, pero Dios fomenta ese asunto de fraternidad, de hermandad, de comunión, porque lo necesitamos, hermanos. Y cuando tú, ¿qué es lo que hacen en las cárceles cuando un reo se porta mal o está en mucha desobediencia y rebeldía? Lo mandan al aislamiento allá solo. Y aislamiento, disculpe, me trabas de palabra. Lo aíslan, gracias, mejor. Aislamiento. ¿Por qué? Porque es un castigo. Porque cuando el ser humano está solo, se encuentra solo, sin ningún contacto con otro, se vuelve loco, ¿no? Y lo que hacen es, no, aíslate allá en tu casa, tú solo. Imagínense. La depresión, por eso ha subido los suicidios, el uso de droga, el uso de alcohol, todo eso ha subido. Ahora, estamos pasando por esa etapa. ¿Sabe algo? Como cristianos, ¿cómo estamos respondiendo a eso? A esta prueba, a esta etapa diferente. Porque tenemos que ser ejemplo en las pruebas también. Y este asunto, no, otra vez, yo no pienso que sea prueba. Simplemente es resistir a entrar en pánico y depresión y vivir en victoria todavía. Pero va a haber tiempo en nuestras vidas donde sí vamos a pasar por tiempos de prueba. Vamos, Santiago aquí está cantando, dirigiendo los himnos, va a aprender la práctica del coro. Yo estoy seguro que él está preocupado por su papá. Así como usted algún día ha venido algún domingo, algún servicio entre semana, con algo en la cabeza.
con una carga en el corazón. Pero somos ejemplo. Papi, ¿por qué no vamos a ir a la iglesia hoy? Es que ando agüitado, mija. Entonces cuando te agüitas no vamos. Cuando andas preocupado no vamos. Cuando andas deprimido no vamos. Cuando hay pruebas no vamos. No, momento. Somos ejemplo aún en las pruebas. Mira, estamos pasando por esto, estoy un poco desanimado, pero sabes que vamos a ir a la iglesia porque hay que seguir haciendo lo que tenemos que hacer por fe. No entiendo, lo comprendo, pero por fe sigo haciendo, sigo buscando a Dios. Ejemplo en las pruebas. Y si leyó lo que acabo de leer, dice que algunos de estos recibieron azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para... Dice después, las mujeres recibieron a sus muertos. Versículo 35, las mujeres recibieron... O sea, no todo fue sunshine, no todo fue sol y bonito, no. Hubieron tiempos difíciles. Donde las mujeres de fe recibieron a sus esposos muertos. Que vamos, a través de la historia, no, les voy a ser muy sincero, este asunto del COVID-19 es un piece of cake. Si me pones a los mártires del tiempo antiguo, los cristianos que de verdad atravesaron pruebas, persecución de la Iglesia Católica, la de supuesta Santa Inquisición, donde los ponían en astas, ¿verdad? De ahí, de palos, ahí para quemarlos, hermanos, vivos. Y cuando los estaban quemando, ¿saben lo que hacían los cristianos de la era pasada? Se ponían a cantar himnos. Se ponían a alabar a Dios. ¿Saben qué tuvieron que hacer lo de la Inquisición? Empezaron sus maquinitas esas para que les empezaron a cortar las lenguas. Porque no podían soportar que te estamos torturando, te estamos quemando vivo y tú sigues alabando a Dios, no queremos escucharlo, así que sáquenle la lengua, y les cortaban la lengua antes y después los quemaban. Ahí está aquí, eso es un ejemplo. En tiempos de verdadera prueba. ¿Sí está conmigo? Y otra vez, no me malentiendo, no estoy diciendo, hermanos, ¿qué ejemplo estamos dando a los niños? Porque nuestros hijos nos ven que vamos a todas partes, pero lo primero que queremos sacar es la iglesia. Nos ven cómo reaccionamos, nos ven cómo actuamos a la prueba. ¿Te ven preocupado o te ven orando? ¿Te ven angustiado o te ven sentado en la casa de Dios? ¿Qué ejemplo estamos dando aún en las pruebas? Porque hay otra generación. Déjame seguir, número 3 y último. Tenemos que dejar un ejemplo de andar por fe. Es decir, dar una confianza genuina en Dios. Mira el versículo 38 al 40. Me encanta lo que dice aquí. ¿Se acuerdan que leímos anteriormente? Anduvieron de aquí para allá, fueron muertos a filo de espada, con pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y luego me encanta cómo empieza. Pero el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Tenemos que andar un ejemplo de andar por fe. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos de Dios. No pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no debemos de actuar como este mundo actúa o responder como este mundo responde. Este mundo, hay que esperar la vacuna. Yo digo, no, es que hay que pensar, ¿sabe qué va a ser la vacuna? Y tenemos vacuna del flu, la gente le sigue dando flu. Tenemos la vacuna de la tifoidea, sigue habiendo tifoidea. La vacuna del sarampión, sigue existiendo el sarampión. Sí me está siguiendo. O sea, yo entiendo que disminuye tal vez todo esto, pero la vacuna no es la salvadora. O sea, va a seguir habiendo, va a haber gente que le va a dar. ¿Sabe qué? Yo sí entiendo todo esto y no voy a entrar en detalle porque no viene al caso, pero cuando vienen muertes por la influencia común de cada año, yo creo que estamos casi al mismo nivel que el famoso COVID-19. Pero esto nos lo han promocionado mucho. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, nosotros como hijos de Dios no debemos de reaccionar como el mundo reacciona. El mundo pierde esperanza, nosotros debemos tener esperanza siempre. El mundo se paniquea, nosotros encontramos fortaleza en Cristo. El mundo se esconde en temor, nosotros enfrentamos la batalla en victoria. El mundo anda por lo que escucha y ve, nosotros andamos por fe. Aunque no escuchamos ni vemos, pero por fe andamos. Versículo 13, por favor, ahí en Hebreos 11, 13, termino ya. Dice así la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Escuchó eso? Creyéndolo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Queridos hermanos, pronto ya no estaremos aquí. La vida es corta y si Cristo no viene pronto, no importa, pronto llegaremos a su presencia. Vamos, la vida se va así. Pero mientras Dios nos permita estar en esta vida es por una razón. Y una de esas razones es para dar ejemplo a la próxima generación. Yo tengo 5 hijos, por la gracia de Dios. Dios me ha dado. Yo les voy a dejar un ejemplo a ellos, como su papá. ¿Sabe algo? Usted también les va a dejar un ejemplo a ellos. Usted tiene influencia en la vida de mis hijos. Ellos ven. Ellos observan. Ellos ven quién viene el domingo en la mañana y yo no estoy diciendo, yo ni lo comentaba. Ellos lo ven. Y llegan el jueves y me dicen, papi, ¿por qué no vino fulana? Papi, ¿por qué no vino el papá o la mamá de fulanito? No sé, amigo. Y yo le aviento la bolita a usted, así que si un día mi hijo le pregunta, ya sabe, pregúntale a sus papás, ¿por qué no vinieron? Porque yo no sé. Ahora tengo que ser consciente de guiarlos para que no tengan una actitud de juzgar, sino decirle, mi hijo, pues tenemos que ser pacientes, misericordiosos y orar por aquellos que no vienen, para que Dios mueva, para que vengan los que puedan venir. ¿Sí está conmigo? Pero cada uno de nosotros somos ejemplo. Hay jóvenes aquí que usted y yo somos ejemplo a ellos. Jóvenes, ustedes son ejemplo a sus niños. Porque esos niños ven a los jóvenes como, wow. Nosotros donde vivimos afuera ahí cerca yo creo que hay unos niños un poquito más grandes que los míos. Y mis hijos dicen, los cool kids, ahí están los cool kids afuera. Porque son teenagers. So, ellos están viendo. Ustedes son un ejemplo. La pregunta es, ¿qué ejemplo estamos dejando? ¿Qué ejemplo estamos dejando? Dice la palabra de Dios ahí, tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y se entiende como que está hablando de los personajes que se dijo en el capítulo 11. Moisés, Noé, Jefté, Rahab, etcétera, todos esos personajes. Dice, por lo tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande número, esos testigos que vinieron antes de nosotros, pero sabe algo, también tenemos testigos que vienen después de nosotros también, que nos están viendo. ¿Cómo vas a reaccionar este año a las pruebas, al porvenir incierto? ¿Cómo vas a reaccionar? Ahí está conmigo. ¿Qué ejemplo estamos dejando? Ejemplo, tenemos que dejar ejemplo en victoria, tenemos que dejar un ejemplo en la prueba, y tenemos que dejar al final del día un ejemplo de vivir y andar por fe, tanto en la victoria como en la prueba. Hermanos, porque sabe algo, por fe andamos como hijos de Dios, porque nuestra patria no es esta, nuestra patria es una patria celestial. Y un día ya no estaremos aquí, un día nos iremos y estaremos en la presencia del Señor. Y qué glorioso será ese día, amén. Porque déjenle digo esto, si usted vive para el Señor, a los principios de Dios, dice la Biblia, este mundo no es digno de ti, del cual el mundo no era digno. Me encanta como dice eso. El mundo no nos da nuestra dignidad, nuestra posición. Dios nos lo da. Viva para Dios, sea ejemplo a la próxima generación, y créanme que un día que lleguemos allá a nuestra patria celestial, estará nuestro Salvador y nos dirá, entra, buen siervo fiel. Ojalá que así sea. Que Dios nos ayude. Hermanos, vamos a orar. Dios, Padre celestial, gracias te damos. Pedimos bendición sobre el resto de esta noche. Vamos a ayudar a meditar en nuestros escuchados. Hay que ser ejemplo de una generación que viene atrás de nosotros. Hay una generación que está viendo, observando. ¿Qué ejemplo vamos a hacer? ¿Qué tipo de ejemplo vamos a hacer? Dios ayúdanos. Ante tu gracia. Si ya nos toca, hermanos, que no decimos, Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo. Ayúdame a dar ejemplo a mis hijos de fidelidad a Dios. Un ejemplo de leer la Biblia. Un ejemplo de lograr victorias en Dios. Un ejemplo de traer gente a la iglesia que vea que yo
me pudo usar para traer a alguien. Que vean un ejemplo en las pruebas. A pesar de que enfrentamos situaciones adversas, aquí seguimos. Enfrentamos dificultades, aquí seguimos. Como matrimonio, los matrimonios que están aquí, enfrentamos tiempos tal vez de escasez, mi esposo y yo, o tiempos de dificultad personal. Estuvimos ahí con ciertas roces y batallas, pero no cedimos, trabajamos, luchamos por el matrimonio y atravesamos por fe. Y aquí seguimos. Y últimamente enseñarles a andar por fe, tanto en victorias como en pruebas, como en éxitos como en derrotas. Y que Dios nos ayude. Esto en nombre de Cristo Jesús. Un ejemplo, hermanos. Hay otra generación. Y ahí viene, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, ya son adultos. Ahorita yo me mira la hermana, la señora esta Rubí. La otra hermana, la otra abajo. La señora esta hermana que me ha ayudado ya lleva varios domingos. Qué bendiciones, pero por su familia. Estábamos platicando, al final digo, hermana, estamos orando porque me comentó el domingo pasado. A ver si traigo a mi esposo. Le dije, anda, hermanito, no vi que no vino el esposo. Le dije, más, estamos orando para que su esposo venga. Y me dijo, sí, dice, de hecho, él vino a la iglesia bautista, dice, y ya me dio el nombre, y me dijo, y le digo, sí, digo, yo conozco esa iglesia, ¿cómo se llama su esposo? Ya me dio el nombre de su esposo. Y le digo, ¿de verdad, su esposo? ¿Lo conocen? Le digo, espérenme un ratito. Y fue hermano Santiago, le traje, o sea, este hermano Santiago y su servidor vivimos en el basement del papá de él, cuando estábamos jovenazos salidos del colegio, ¿verdad? Le digo, bueno, era nuestro rentero. No le quedamos de bien, no, era nuestro rentero. Le digo, y no puedo creer, era el hijo del hermano, ¿no? El hijo, le digo, si lo conocimos de teenager, al esposo ahora de la hermana Rubí. Le digo, qué increíble, ¿no? Ahora ya, pues, aquí está su esposa, los hijos, y el tiempo se va, hermanos. Cuando nosotros lo conocimos era un chamaco. Y se va el tiempo, ¿no? Cuando uno menos lo piensa. Sinceramente, eso, vamos a dar un buen ejemplo. Porque estamos pronto más de lo que pensamos, estamos fuera de aquí. Y nos vamos al lugar celestial. Vamos de paso, ¿no? Hay que dar un buen ejemplo mientras estamos aquí. Amén. Vámonos de pie, nos vamos a orar para quedar despedidos. Vamos del coro rápidamente para aprovechar lo más posible. Por favor, la práctica. Y hermano, tengo que quiero orar para despedir del servicio. Vamos a orar. Recuerde, la ofrenda está ahí en la parte de atrás. Y hermanos del coro, lo más pronto que podamos, pasamos a estas manos. Señor, gracias te damos en este día por la vida de salvación que nos has dado. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Bendice ahora a mis hermanos. Danos una buena práctica de coro también, Señor. Y ayúdanos a siempre recordar que somos un ejemplo, Señor, no solamente para gente allá afuera, sino también para los jóvenes aquí, para futuras generaciones, Señor. Ayúdanos a ser el ejemplo que deberíamos de ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos del coro, rápido.